más atrás. Perfecto. El Perú, a partir del 17 de mayo de 1980, hasta, digamos, la parte más cruda, hasta el 12 de septiembre de 1992, vivió un ataque terrorista de dos organizaciones: el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Eso fue lo que vivimos. Así es. En esas circunstancias, dentro de lo que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos llama el proceso de acomodación progresiva frente a un nuevo desafío para el Estado, este era un nuevo desafío, se cometieron, no vamos a negar, crímenes atroces. Hubo circunstancias, Ajomarca, por ejemplo. Por supuesto, claro. ¿No? Pero esos crímenes, que eran crímenes aleatorios, de personas que se les iba la mano o estaban demasiado tiempo en la zona de combate, fueron calificados como crímenes contra la humanidad. El crimen contra la humanidad esta es una cosa complicada de explicar, el mismo crimen que ustedes encuentran el mismo crimen grave que encuentran en el Código Penal, asesinato, por ejemplo, llamado también homicidio calificado técnicamente, secuestro, violación. Esos delitos que se transforman en crímenes contra la humanidad cuando se dan en un contexto determinado. Este contexto ha variado en el tiempo. El primer contexto lo marcó el Estatuto del Tribunal de Nuremberg. Eso es lo que le iba a decir, estaba vigente Nuremberg. ¿Hasta cuándo ha fenecido eso? 1993 la costumbre cambia porque surge el Estatuto para la antigua Yugoslavia. Sí, yo le iba a decir 92. 1994 cambia de nuevo porque viene el Estatuto para el Tribunal de Ruanda. Y ya el 2002, que en realidad es el año 98 que se presenta el Estatuto de Roma, entra en vigencia el 2002, y ya toma forma, la forma que tiene hoy, que tampoco puede que sea definitiva. Pero ¿qué ocurre? Al costado de lo que es la calificación de crimen contra la humanidad, que repito, es contextual, en el caso de Nuremberg se requería que el delito sea cometido, estos asesinatos, secuestros, etcétera, sean cometidos en ejecución o en conexión con crímenes de guerra o crímenes de agresión. Eso obviamente en el Perú no pasó. O sea, también estamos comprendiendo ahí de desaparición forzosa de personas, todo esto. Todos estos crímenes. Desaparición forzada es un crimen distinto porque es calificado por la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como grave violación de derechos humanos. O sea, no es lesa humanidad, sino es otra cosa. Así es. A ver, digamos, hay una gran categoría. Crímenes atroces. Dentro de los crímenes atroces... Esa es la más grande. La más grande. Podemos dividir a las graves violaciones de derechos humanos y a los crímenes contra la humanidad, los crímenes de genocidio, el crimen de genocidio y el crimen de guerra. Ok, limpieza étnica, racial, ¿dónde sería genocidio? Genocidio. Entonces, en el Perú se logró establecer, fundamentalmente por la Comisión de la Verdad, que es la que tuerce completamente esto, que se habían producido crímenes contra la humanidad como si hubiéramos estado en una situación como la del Estado nazi, o en la Italia de Mussolini, o en la Yugoslavia de Slobodan Milošević, o en la Unión Soviética de Stalin, o en la China de Mao, ¿no? Claro. Entonces, pero se hizo una costura de una serie de contextos. Voy a explicar esto. A ver, decía, Nuremberg requiero que se den en ejecución o en conexión con crímenes de guerra o de agresión. La antigua Yugoslavia me pedía que se dé en el contexto de un conflicto armado internacional o de un conflicto armado no internacional. ¿Por qué? Porque en Yugoslavia hubo guerras intranacionales e internacionales. En Ruanda se pide que el contexto sea de discriminación. ¿Por qué? Porque los Hutus asesinan a los Tutsis, claro. 500.000 personas muertas a machetazos en una noche. Eso fue una cosa. Roma pide que sea un ataque sistemático generalizado contra población civil con conocimiento del ataque. Son cuatro cosas distintas. ¿Qué hizo la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad trató de armar un mix. Y entonces dijo, en el Perú hubo crímenes contra la humanidad
que tuvieron como blanco a una población pobre, andina y quechua hablante, con lo que los colocaban en Ruanda. Pero además se dio en el marco de un conflicto armado no internacional, o conflicto armado interno. Por eso pelean tanto por esa denominación, Así es. para colocarnos en Yugoslavia. El grave problema lo creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para ellos, y es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo, no, un momentito, el principio de legalidad funciona también en el derecho internacional. Y si bien no puede funcionar como funciona en los estados nacionales donde hay una sola fuente normativa, el Parlamento, por ejemplo, por lo general, y un solo ente que administra justicia, que es el Poder Judicial, sí funciona de esta manera. Tiene que haber accesibilidad y previsibilidad. Es decir, tiene que haber una norma internacional, consuetudinaria o convencional, que yo pueda conocer que existe. Con una pequeña asesoría, pero puedo conocerlo. Un militar tiene la asesoría del cuerpo jurídico militar. Ahora, eso me parece bien interesante y no creo haberlo escuchado antes. Usted dice que la terminología conflicto armado interno guarda relación con una estrategia legal de que se acoja Sí, claro. a Ruanda. Para que se acoja a conflicto armado Yugoslavia. Conflicto armado ¿Y qué internacional, ganaban convertir eso? esto en lesa humanidad. Que Entonces, se pueda procesar a los comandos, a los soldados, eternamente. o a Fujimori o a quien sea, Eternamente. sin prescripción. Sin prescripción. Fíjense, eso no lo había escuchado. Sí, pero es que cuando miren ustedes con otro ojo el informe, se van a percatar de que está montado, o sea, la pelea porque esto se declare conflicto armado no internacional o conflicto armado interno, es una pelea que inclusive contradice la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El de antigua Yugoslavia, en el caso Duško Tadić, y el de Ruanda en el caso Yampola Cayeso. En ambos casos, estos tribunales declararon que las insurrecciones de corta duración y baja organización, el bandolerismo y el terrorismo no pueden configurar conflicto armado no internacional. Entonces, no entraba ahí. No entraba. Ya. Pusieron a un lado eso y dijeron, no, acá hay dos fuerzas. Y un hombre que ahora está enfermo, que es un periodista conocido y muy criticado ahora, Gustavo Gorriti, dijo, ¿cómo no va a ser un conflicto armado interno? Había dos partes en pugna, había armas y se daba en el territorio peruano. No, la verdad que esa es una apreciación periodística bastante, digamos, ligera. Sí. Es ocurrente, pero no tiene ningún sentido. El conflicto armado interno requiere la existencia de un grupo beligerante que respete, que primero que esté levantado en armas contra el orden establecido, pero además que respete el derecho internacional humanitario, por una razón sencilla. Y lo explican claramente tanto los tribunales para la antigua Yugoslavia como para Ruanda, porque no puede reclamar la protección del derecho internacional humanitario quien no respeta las reglas del derecho internacional humanitario. Que no fue el caso de Sendero Luminoso, obviamente. Claro, porque ¿qué es derecho internacional humanitario? Principio de distinción, es decir, separo a combatientes de civiles, solo ataco a combatientes. En el Perú, eso no existió. Y el ejemplo más sencillo que se me viene a la cabeza para mí es mi viejo y querido amigo Manuel Santana Chiri, prefecto de Ica, que fue asesinado en el año 86 o 87, con un disparo en la nuca, saliendo de la puerta de su casa. Y después le dispararon en el piso. Era un civil, no era un combatiente. Y eso pasó con un montón de gente, Félix Ortega Arce, el famoso Chaleco Ortega en Huancayo, en fin. Y no tiene que haber, uno de los requisitos no es que haya una declaratoria de guerra. No, eso es cuando buscamos darle el estatuto de combatientes. Ese no es el caso. No es el caso. Segundo, no debe haber ataques a infraestructura indispensable. Sendero Luminoso lo que hacía era atacar. Tercero, tiene que haber, repito, respeto por las reglas del derecho internacional humanitario, es decir, no puedo asesinar rendidos. Sendero Luminoso hacía eso con frecuencia. Entonces no podía darse un conflicto armado interno en el Perú, en puridad, en términos estrictos de derecho. Esta fue una calificación política. Esto no es una opinión, esto es un tema zanjado en tan la jurisprudencia objetivo como que este teléfono está acá. Así es. Pero lo insistieron porque el propósito era eso. Si yo establecía que había acá un conflicto armado no internacional, podía
bajo la teoría de ellos de que no se aplicaba el principio de legalidad de no retroactividad en el derecho penal internacional, jalar Yugoslavia. Entonces decía, en el Perú ha pasado lo mismo que en Yugoslavia. Y Yugoslavia es el juicio de Slobodan Milosevic. Y además una cosa que obligó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a formar un tribunal y a formar una fuerza mixta, digamos, internacional para intervenir militarmente y parar un genocidio. Eso es otra cosa. Bueno, yo desconocí todo lo que usted ha mencionado. La verdad que me parece que es importantísimo que lo haya dicho. Ahora, aterrizando un poco más en el dictamen, ¿qué abarca? ¿Cuáles son las implicancias de lo que se ha aprobado y se va a votar en el Pleno? Bueno, yo creo, a ver, yo tengo que ser consistente, congruente con la opinión que presenté. Yo creo que los dos primeros artículos son artículos declarativos que no dicen nada nuevo, porque eso está, o sea, a ver, que el Estatuto de Roma no se puede aplicar retroactivamente está en el artículo 21 del propio Estatuto de Roma. Entonces, digamos, su efecto es cero. Que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad rige de 2003 por la reserva en el Perú. Bueno, el Tribunal Constitucional ha corregido su interpretación. Pero el problema está, por eso yo les explicaba, y eso es lo bueno que ha enriquecido el proyecto, en el debate. Yo les dije, el problema no es ese. El problema es que en el Perú nuestros soldados y nuestros policías han sido condenados por crímenes contra la humanidad en 35 casos por una norma consuetudinaria que nadie ha identificado. Quiero precisar esto. O sea, solamente los miembros de las Fuerzas Armadas. En el derecho internacional hay dos clases de normas. A diferencia de nuestro sistema donde solamente están las leyes, las normas escritas, en el derecho internacional hay la norma convencional, que es la norma escrita, lo que pactan los estados, y la norma consuetudinaria, que es la práctica generalizada de los estados que cuenta como si fuera derecho. Esto tal vez la gente recuerde porque fue parte de los debates en el litigio Perú-Chile. No hay derecho convencional sobre crímenes contra la humanidad para tipificarlos hasta 2002, en vigor. Por el Estatuto de Roma. Por el Estatuto de Roma. Es decir, todo lo anterior es derecho consuetudinario. Para condenar yo a alguien, tengo que establecer primero cuál es la norma consuetudinaria vigente al tiempo de los hechos. Y la norma consuetudinaria que estaba vigente al tiempo de los hechos es la que corre entre 1946, 11 de diciembre de 1946, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas declara que los principios del Estatuto del Tribunal de Nuremberg y su sentencia constituyen principios generales de derecho internacional. Esto corre hasta 1993, donde la práctica cambia, como hemos conversado, por la aparición del Estatuto para la antigua Yugoslavia. El estado de cosas en ese tiempo, o sea, la norma que me era accesible y que me podía servir para prever los resultados, las consecuencias de mi conducta, era una norma según la cual un crimen atroz cometido en un contexto marcado por la ejecución o la conexión con crímenes de guerra o de agresión, era lo único que podía provocar que me procesaran por crimen contra la humanidad. En el Perú no. En el Perú, y el más grande ejemplo de indisciplina es la sentencia Fujimori. ¿En qué sentido? De indisciplina conceptual. Porque es muy graciosa. La sentencia dice, hace todo este resumen que yo estoy haciendo. En los considerandos. Sí. Pero no en la fase resolutiva no dice la No, es que tiene que escuchar esto, Diego, porque esto es muy, muy gracioso. Aunque sea penoso para el presidente Fujimori, ¿no? Es esto. No se aplica a Roma porque, por efecto de su artículo 21, es irretroactivo, etc. Pero, al hacer el análisis, dice, lo que pasó en el caso peruano sí es crimen contra la humanidad porque se trató de un ataque sistemático o generalizado contra población civil. El concepto de ataque sistemático o generalizado queda escrito recién en el Estatuto de Roma de 1998 y pronunciado por jurisprudencia en el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, 1993. ¿Cómo podía esa Corte aplicar los criterios de estos estatutos cuando nos estaba diciendo que la norma aplicable era Nuremberg? Es
un completo disparate de alguien que quiso, por usar el verso de Vallejo, quiso laurearse y se encebolló. Pero no entiendo, o sea, entonces hay dos instancias a las que nos tendríamos que haber sometido, uno para de los 80 y otro de los 90, porque era Nuremberg y después fue Yugoslavia. Pero es que no hemos tenido después del 93, no existe un solo hecho, un solo crimen atroz en el marco de la lucha contra el terrorismo. Ok, pero en 2002 entra Roma recién. Así es. Ok, entonces, ahora sí, hablando de la opinión que usted le ha dado y su opinión del dictamen, ¿qué cosa es lo que...? Porque la gente ha puesto el grito en el cielo, ¿no? Ha dicho que se le va a perdonar todo, inclusive a... Hay un artículo más que ha agregado el dictamen, que dice que son nulas las sentencias que no hayan identificado la norma tiempo de los hechos. O sea, pero usted está de acuerdo con eso. Absolutamente de acuerdo, porque aquí hay gente que ha sido condenada, repito, con el misterio de no saber con qué norma la condenaron. Entonces, yo te sigo, entonces dicen, no, es que esta es una calificación complementaria que no tiene que ver con el tipo, porque el tipo penal sigue siendo asesinato, o sigue siendo secuestro, o sigue siendo violación. Y yo le digo, no, señor, eso no es verdad. Porque este asesinato, este secuestro o esta violación, sin la calificación de crimen contra la humanidad hubiera prescrito. Entonces no me diga que... Entonces, ¿cómo pudo ser sentenciado? No, es que, entendamos, es el mismo crimen que está en su Código Penal, pero solo necesita que se dé el contexto, porque la calificación de crimen internacional hace que prevalezca el derecho internacional. No se necesita el derecho nacional para establecer el contexto. Luego lo que hay que ver es si en el Código Penal existe el tipo de asesinato. Existe el tipo de asesinato, existe del año 24 por lo menos. Okay, entonces no podemos negar los eso. comandos de los soldados que están presos, muchos hasta ahora. O perseguidos, como el caso del Frontón. Perseguidos. ¿Qué es lo que se les dice? ¿Cuáles son las causas? Vayan ustedes y plantéenle, exíjanle a los tribunales que identifiquen la norma de derecho consuetudinario con la que calificaron los hechos como crimen contra la humanidad. Ya. ¿Y lo que va a cambiar efectivamente si esto se aprueba en el Pleno es sencillamente para todos? Para todos. Para todos. Ojo, Sendero Luminoso no tiene procesos por crimen contra la humanidad hasta donde yo tengo entendido. Ya. Ok, perfecto. Tenemos preguntas ahí que las vaya mandando la gente. Está siendo sumamente ilustrativa esta explicación del doctor Abanto. Ahora, un par de otras preguntas, doctor. La situación de Martín Vizcarra se está agravando, sin duda. Yo creo que va llegando a un callejón sin salida, ¿no? Lo que ha pasado hoy, la verdad que no, yo no me había hecho mucha ilusión de ver eso en este Congreso, porque con 85 votos ya han dado pie para que se le han levantado el antejuicio, para empezar, y ha dado pie a la formación de causa penal. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, todo depende, porque si las señales del Ministerio Público son las mismas que hemos recibido, de que al fiscal que persiguió y obtuvo la prisión preventiva de los cómplices de Vizcarra se le cambia, en vez de premiársele, solo Dios sabe qué esperar del señor Villena. Yo tengo mucha desconfianza con el señor Villena. ¿Cómo lee ese cambio que ha ocurrido el día de ayer? Bueno, es evidente, ¿no? O sea, no nos han dado una razón. Y cuando no se da una razón clara, es porque esa razón no existe. Pero usted, digamos, confía en que... Porque este es uno de los casos, yo diría que es, por último, el más leve de los que tiene, ¿no? El caso de Richard Swing. ¿Cree usted que va a llegar a ser sentenciado? Porque si existe justicia a una persona que le ha mentido así al país, y que sabemos que lo ha hecho, ¿no? Tendría pues que ser sentenciado. Yo soy absolutamente claro, Diego, en esto. Con el Ministerio Público, en estas condiciones, yo no apostaría 5 céntimos a que esto pueda ser así. O sea, desconfía totalmente de Villena como lo haría de cualquier otro que ha estado. Absolutamente. Lo desconfío porque además genera desconfianza. Hoy día, por ejemplo, en una diligencia me entero que el señor Villena y el señor Sánchez se apresuraron a mandar una carta a la Junta Nacional de Justicia pidiendo que se encartara a Patricia Benavides. Uh-huh. Y lo curioso es que cuando los han mencionado a ellos, no han mandado la misma carta. No, pues. Entonces,
reclamaron unas consideraciones que no tuvieron para contra la ex fiscal de la Nación. Bueno, eso siempre es así. El abusivo siempre llora. El abusivo siempre llora. Acuérdese usted, una vez que pierde, el abusivo siempre llora. Lo que se sabía en su momento, y esto me da el pie perfecto a hablar de la Junta también, que le quería preguntar su opinión, ¿era suficiente? O sea, hay un y esto lo he hablado, digamos, con fiscales, ¿no? Hay un sistema de verificación, hay un procedimiento, es la palabra, cuando uno, antes de que pueda decir si esto efectivamente es un medio probatorio, que no se cumplió. ¿Era suficiente lo que se sabía para apartar a una fiscal de la Nación en el ejercicio? No, no era suficiente. De ninguna manera lo era. Hay una cosa muy sencilla. Ni siquiera estaba la fuente original de la prueba. O sea, con una fotocopia, porque eso, yo tengo un pantallazo de un chat, que además veo que tiene conversaciones de un solo lado. O sea, es un soliloquio, un monólogo en chat, donde alguien parece que se contesta y es obvio que las contestaciones han desaparecido, ¿no? Entonces, con eso yo podía, y con una versión además fantasiosa, pero vulgarmente fantasiosa, Hernán Garrido Leca y el doctor José Luis Agullón influyeron en la Junta Nacional de Justicia para que designen a la señora Benavides, que quedó en primer lugar en el cuadro de méritos, antes de que haya intervenciones decisivas, eso lo hemos sabido hoy día también, ¿no? Antes de que haya intervenciones decisivas de los miembros de la Junta, donde todo era objetivo, la señora tuvo primer lugar. ¿Ok? Para que la designen fiscal suprema, y luego influyeron en la Junta de Fiscales Supremos, en el señor Villena y en el señor Sánchez, para hacerla fiscal de la Nación. Y luego influyeron de nuevo, porque como ya tenían el poder, en la Junta Nacional de Justicia para designar al señor Juan Fernández Gerí, Juan Antonio Fernández Gerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control. Y todo esto se hizo, todo esto tan enorme, se hizo con un solo propósito: sacar a Rafael Belabarba. O sea, eso es, digamos... Sí. Una de las Confucio hubiera dicho que no se mata mosquitos con cañonazos. Una de las cosas que se han dicho, ¿no? Cuando estaba a punto de ser ella defenestrada, suspendida en realidad, es que ya, y este es un sector evidentemente antiaprista, es que ella iba a ser la candidata luego del APRA. Sí. ¿Eso cómo lo toma usted? Bueno, como una ocurrencia desesperada. No es serio, no le parece serio. Es que es el mismo sector que lanza una película diciendo que el equipo Lavallato, la DIVIAC, Martín Vizcarra y su ministra de Salud organizaron la fuga de Alan García. Porque ¿quiénes más podrían haber sido? Alan está solo en la casa. A la fuga delante de todos ellos tienen que haber procurado la fuga. ¿A usted le cabe duda del cerco que se revela en ninguna las duda? O sea, usted tiene yo lo viví, yo estuve allí. De que fue cercado. No, yo estuve allí. Yo sé perfectamente lo que ocurrió. Y el problema es que afronto el drama que afronta todo aquel que llega a descubrir la diferencia que hay entre lo que uno sabe y lo que puede probar. Pero, a ver, creo que Christian Hudbolker ha hecho un trabajo extraordinario el domingo pasado. Sí, muy importante su revelación. Él me había hecho, delato esto, me pasó un chat preguntándome si las cosas, o sea, verificando si las fechas eran correctas. Yo no sabía lo que iba a hacer. Y es impresionante, ¿no? O sea, cómo se juega con los papeles, cómo se viola el convenio de cooperación judicial Perú-Brasil para provocar esta situación. Entonces, que sabía, pero ¿para qué se hace esto? Se hace porque había gente escuchando las conversaciones en la casa de Alan García. No es que estaban escuchando, mis compañeros ahí se equivocan en el sentido de que estaban escuchando el celular de Alan García. Eso se toma desde Constelación. No, estaban escuchando las conversaciones, y quienes hemos conversado con Alan en su casa, sabemos, porque nos lo dijo, si cruzan por esa puerta de detenerme, yo me pego un tiro. O sea, a mí no me van a avergonzar. A mí no me van a poner esposas ni me van a sacar con un chaleco de detenido. Y eso no me lo dijo solamente a mí. Y entonces no me digan que no lo sabían. Bien.
Fuerte, esto que está contando. Yo sí vi lo que dijo Cristian. Para terminar, doctor, ¿cuál es su opinión respecto a lo que hemos conocido de que el Poder Judicial no logró crear los 3 juzgados especiales para el caso Lavallato, ya que estamos hablando de esto, en 3 ocasiones, y con eso termino? No, bueno, a ver. Yo he dicho en una entrevista en El Reporte y algo que quiero que quede en la cabeza de todos. Nada de lo que ocurrió y de lo que se acusa a la Fiscalía y especialmente al equipo Lavallato se hubiera podido dar sin la complicidad de los jueces. La muerte de Alan García no se hubiera podido dar sin la complicidad de un juez que llegó al extremo de decir que el ejercicio de un derecho humano como es el derecho de asilo constituía peligro de fuga. O que mandaran 3 veces a la cárcel a Keiko Fujimori. No fueron los fiscales. Si hay algo aquí que yo estoy viendo y que me asombra, es esta famosa falacia de falsa causa. Los fiscales podían pedir los riñones de los investigados, si querían. Bien interesante. Esa no la he escuchado tanto. Generalmente es la Fiscalía, ¿no? Y con nombre y apellido. El problema es quién entregó los riñones de los investigados. ¿Quiénes mandaron a la cárcel a personas? Claro, después hubo jueces que corrigieron. También hay salas que han corregido y que han honrado su trabajo. Pero hubo jueces que fueron parte de este festival y convirtieron un trabajo que debió ser serio en la investigación del caso Lavallato en nada más que un festejo romano. Correcto. Gracias por su presencia, me he extendido. Muchas gracias. Yo creo que lo ameritaba y espero lo hayan disfrutado. Hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Lamento no haber podido